Volvemos a hablar ciencia en la discusión de los resultados. Una manera de contar con un mayor número de resultados es ponerlos todos en común para a continuación analizarlos y sacar conclusiones. ¿Cuántos han dado el volumen, María? ¿A vosotros? 98. 98 centímetros cúbicos mililitros. ¿A vosotros, Miguel y Mario? 98. 98 está. 98 con algo. 98. Con algo, pero no. 98 con algo. Un error bastante frecuente en los alumnos es dar medidas de las magnitudes sin tener en cuenta la sensibilidad de los aparatos. Un menisco entre dos rayas de división de una probeta siempre genera una medida con una cifra de más sobre la sensibilidad del aparato. Con esta probeta no me podéis decir ni 98,5 ni 98,4. Tendríamos que buscar otra probeta con mayor sensibilidad. ¿Queda entendido? Pero serían quedando gotitas en esta. ¿Qué? Lo pasamos a la gota, serían quedando gotitas en esta. Claro, al pasarlo teníamos que tener mucho cuidado de que el trasvase fuese total y absoluto. ¿Has perdido La algo, vuestra Isabel? es 99. La vuestra es 99. Más. Fíjate si es importante medir bien. Sí. A ver, los ojos a la altura del menisco. Es una diferencia tan pequeña. Está entre 99 y 100, pero... Está entre 99 y 100. ¿Y qué vamos a medir? ¿Por exceso o por defecto? Podemos buscar luego, creo que no hay probetas con mayor sensibilidad. 99. ¿99? ¿Seguro? Sí. 99. Vuestro grupo, Daniel. 98. Vuestro grupo, Silvia. 99. ¿Y el vuestro? 98. 98. ¿Qué podéis concluir? ¿Que se conserva o que no se conserva el volumen? Que no. No se conserva 2 mililitros, son bastantes, ¿de acuerdo? En 100 mililitros. Es fundamental que los alumnos aprendan que la generalización que supone una ley requiere la repetición de las experiencias muchas veces y en condiciones variadas. Cuando se les pide repetir varias veces la misma experiencia, se extrañan y preguntan por qué, y luego se siguen extrañando cuando no obtienen resultados iguales. ¿Se os ocurre que podríais hacer para tú llegar a una afirmación de que cuando se hace una disolución no se conserva el volumen? ¿Qué tendrías que hacer? Pues, desde luego, utilizar algún soluto disolvente que sean más visibles. ¿Por qué? ¿Nos te parece poco visibles el alcohol y el agua? Ya, pero como... Vamos, no se pueden apreciar... Vamos, no se pueden apreciar lo mismo. Bueno, lo que tú me estás diciendo es que tendrías que repetir la experiencia. Sí. Teníamos que repetir la experiencia con distintos solutos, con distintos disolventes, con distintas cantidades. Vamos, disolventes principalmente agua siempre, ¿vale? Pero tendríamos que repetir. Con estos datos no nos podemos arriesgar a hacer una ley, ¿de acuerdo? Pero con lo que estamos haciendo hoy, podemos decir que en una primera aproximación el volumen no se conserva, ¿de acuerdo? Hay que hacer hincapié en la forma precisa de expresar los resultados. ¿Y la masa? No voy a coger datos porque cada uno tenéis masas distintas. Solamente decirme si sí o si no. ¿Cuál es la sensibilidad de la balanza que estás utilizando? 0,0. 0,1. ¿Qué balanza has utilizado? ¿La del final o de estas de aquí? Dime cuántos decimales tienes. 2. ¿Dos? ¿Has medido 2 decimales? Menos. 1 no. La sensibilidad de la balanza es 0,1 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, si yo mido 35,2, esto es, ¿sabéis bien? Más menos 0,1. Entonces quiere decir que si me da 35,1 o 35,3, el error está dentro de lo que es la sensibilidad de la balanza. ¿Está claro? Entonces, si os da diferencias en una décima por arriba o por abajo, podemos decir que se conserva. ¿Entendido? Porque, claro, tenemos siempre la parte del error experimental. Y en este caso, la sensibilidad barata. ¿El otro grupo se conserva o no? Sí. ¿Sí? ¿El otro? Sí. ¿Sí? A ver, Miguel. Sí. ¿Sí? No. ¿No se os conserva? ¿Por qué no se os conserva? Tenemos 1,23 gramos de diferencia. Mucho. ¿Qué tendréis que hacer? Volver a medir. Es que igual al pasar lo de esto aquí, se nos ha quedado aquí gotitas o algo así. Eso es una fuente de error. El otro tampoco. ¿Con qué diferencia? 1 con algo. 1 con algo. Es mucho. ¿No? ¿Con qué diferencia? 1 gramo. 1 gramo de diferencia. Es mucho, ¿eh? Hay que repetir medidas, ¿eh?